El movimiento vertical no es más que un movimiento rectilíneo uniformemente variado, pero que en lugar de desarrollarse en una línea horizontal, se desarrolla en una línea vertical y que llamamos I a ese eje vertical. Otra de las diferencias fundamentales es que en el movimiento rectilíneo uniformemente variado tenemos una aceleración que varía de acuerdo a cada ejercicio, pero en el movimiento vertical la aceleración que tenemos es la aceleración de la gravedad, que es aproximadamente 9,81 metros sobre segundo al cuadrado, pero que nosotros vamos a aproximar a 10 metros por segundo al cuadrado, que es un valor bastante más simple. Otra diferencia que vamos a tener es que el movimiento rectilíneo uniformemente variado definíamos algún lugar donde estaba el cero y un sentido positivo que podía ser para la izquierda o para la derecha, y era libre, digamos, la elección de ese parámetro, pero en el movimiento vertical, para que no se nos desordene todo y que sea más complicado, vamos a considerar que el piso es el cero del eje Y y que el positivo es hacia arriba. Es decir, todos los problemas que hagamos, el piso va a ser la altura cero y la dirección hacia arriba va a ser positiva. Eso hace que, como la gravedad va hacia abajo, porque es la atracción de la Tierra lo que hace que acelere hacia abajo, entonces esa aceleración va a ser negativa y por eso acá le vamos a poner negativo, ¿sí? O sea, la gravedad la vamos a considerar siempre negativa. Después de eso, el resto es bastante similar. En el movimiento rectilíneo uniformemente variado teníamos una fórmula para velocidad, que era la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Vamos a considerar para estas fórmulas tiempo inicial 0 para no complicar las fórmulas. Y teníamos una posición que era la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Estas son las fórmulas que vimos para el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Ahora, en el movimiento vertical, lo que cambia es simplemente lo que dije antes. Entonces tenemos velocidad es igual a la velocidad inicial más la gravedad por el tiempo, y la posición es la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado, con el detalle de que esto que está acá, me confundí, es I igual a I inicial, porque estamos hablando de alturas. Y como G sabemos que es menos 10 metros por segundo al cuadrado, eso se puede incorporar en las fórmulas, digamos, ponerlo acá y acá directamente, o dejarlo así como está. Lo importante es recordar que es negativo y que vale 10. Eso sería toda la parte teórica, porque después el resto es similar a lo que ya vimos para el movimiento rectilíneo uniformemente variado. La diferencia está en que hay problemas, por ejemplo acá, donde se lanza un objeto desde una cierta altura inicial hacia arriba y llega a una altura máxima y después baja. Hay detalles que es conveniente comprender de esto, y es que, por ejemplo, cuando está en la altura máxima, el I máximo, lo que ocurre es que la velocidad es igual a 0. Entonces este es un dato que sabemos del momento en que llega a la altura máxima. Y cuando está en el fondo, cuando llegó al piso, digamos, su altura es 0. Entonces estos dos datos, que son importantes, los vamos a necesitar para resolver los típicos problemas de calcular la altura máxima, o calcular cuánto tarda en llegar al suelo, o con qué velocidad llega al suelo, y así por el estilo. Pero después, para todas las otras cosas es lo mismo, es decir, es lo mismo que el MRV. Por eso no voy a profundizar mucho más sobre esto, y les dejo este video terminado acá. En breve subiré unos videos resolviendo algunos ejercicios de la guía.